Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hacer el análisis completo y experiencia tras algunas semanas de uso con los auriculares AirPods Pro de segunda generación que fue lanzado al mercado en el evento de Apple de septiembre. Fue lanzado junto con los Apple Watch nuevos, los iPhone 14, etcétera, etcétera. Y pues nada, estos auriculares no se renovaban desde el año 2019 que salió la primera generación y después de 3 años Apple, con algunas mejoras, ha lanzado esta versión que tengo por aquí. La he comprado en Amazon y bueno, pues en ese vídeo vamos a analizar qué me ha parecido mi experiencia de uso. A lo largo del vídeo vais a estar viendo alguna que otra toma de los auriculares puestos en la oreja, en algunas situaciones, en el sol, etcétera, para que veáis además cómo queda en la oreja. Y ahora vamos a hablar de todas maneras de la comodidad, etcétera, etcétera. Bien, vamos a comenzar con algunos apartados que tengo por aquí. Vamos a hablar de las dimensiones y el peso. Los auriculares tienen un peso de 5,3 gramos, por tanto son muy livianos. Apenas se nota en la oreja cuando te los pones. Y el estuche pesa unos 50 gramos. El estuche es algo pesado, pero por ejemplo, para que os hagáis una idea, para los que lo tengan, pues pesan mucho más que los AirPods 2, pesan más o menos igual que los AirPods 3 y, por ejemplo, por hablar de otra marca, pesan menos que el estuche de los FreeBuds Pro. De todas maneras, no quiero hablar mucho de otros auriculares porque voy a traer al canal también una comparativa de estos AirPods Pro de segunda generación. Lo vamos a comparar con los FreeBuds Pro y con los Jabra Elite 5, que son los auriculares que tengo ahora mismo disponibles por aquí, por el canal, y vamos a ver cuál es el mejor en cada apartado. Bien, pues eso en cuanto a las dimensiones y el peso. En cuanto a la comodidad y a la ergonomía, os estaré dejando vídeo para que lo veáis, pero os puedo decir que los auriculares son muy cómodos, te lo pones y una vez en la oreja hay que hacer cierta adaptación para que se quede, pero una vez que haces esa adaptación de 2 o 3 segundos en la oreja para que se quede bien, ya de ahí no se va a quitar. Lo he usado en deporte, para caminar, pero para deporte de HIIT, es decir, flexiones, deporte que requiere de mucho movimiento explosivo y no se me ha caído nunca de la oreja. Y ni nada parecido, ¿no? En el unboxing, de todas maneras, que lo tengo por mi canal, por si queréis verlo, estos auriculares traen muchos tipos de almohadillas, traen 3 tipos de almohadillas junto con la que viene de serie puesta, ¿de acuerdo? Así que, por aquí lo estáis viendo, tenéis que tenerlo eso en cuenta, que la almohadilla tiene más opciones que en la versión anterior, por tanto podéis ponerle la que más os adecue a vuestra oreja. En fin, en cuanto a la comodidad, ningún tipo de problema. Si pudiéramos hablar de comparación de comodidad, diría que en cuanto, por ejemplo, a los AirPods 2, son menos cómodos que los AirPods 2, pero también hay que tener en cuenta que los AirPods 2 son auriculares que van sobre aquí, en el pabellón, no entran dentro. Entonces, bueno, pues se nota que están puestos, pero una vez que te los colocas bien, ningún tipo de problema. En cuanto a la conectividad y el hardware que tiene los auriculares por dentro, puedo decir que tiene, en cuanto a conectividad y hardware, pues nada, Bluetooth 5.3 con el códec SBC y AAC. El códec AAC es el que vamos a utilizar la mayoría que utilicemos iPhone en Apple Music, en Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no, creo que el AAC es exclusivo de Apple Music, si no recuerdo mal, y el SBC es el que utiliza para Spotify. No tiene audio sin pérdida, los LES, porque no lo soporta todavía la tecnología Bluetooth, pero alguna tecnología que tiene la aplicación de Apple Music, que por cierto, cuando te compras los auriculares tienes 6 meses gratis de Apple Music, pues decir que tiene Apple Music sí, la tecnología de Dolby Atmos creo que es, y la verdad que sí que hay un pelín más de detalle en las canciones que, por ejemplo, otras plataformas como Apple, o sea, como Spotify. Por tanto, el AAC, bueno, no es el mejor códec de audio porque no es de alta calidad, pero es totalmente suficiente para la mayoría
de las personas y un audio excelente, luego vamos a hablarlo. Tiene también el chip H2 renovado, la primera versión tenía el chip H1 y también tiene el chip U1 que es para el estuche de carga. Ya que estamos hablando del estuche de carga, decir que estos auriculares se cargan, bueno, ya que estamos, vamos a hablar un poco de la caja. Estos auriculares tienen, por ejemplo, por aquí abajo tiene el sonido para los... con la aplicación de buscar del iPhone, ahora hablaremos de eso. Tú entras, estos auriculares es como si tuviera un AirTag incrustado, ¿vale? Se localiza con la aplicación de buscar mi iPhone, pues por ahí os va a aparecer, igual que el Mac, el iPad y el Apple Watch, también os va a aparecer como otro dispositivo para buscar los AirPods Pro de segunda generación y nada, os va a aparecer ahí y si le dais a buscar, por aquí es donde va a salir ese sonidito para encontrarlo. Luego tenemos Lightning por aquí para cargarlo, un micrófono y luego tenemos aquí una hendidura para poner algún tipo de hebilla y llevarlo en en el llavero, etcétera. Y para colgarlo del cuello, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, pues tiene este LED de notificaciones aquí, que luego hablaré, esto es un punto negativo, no me aclaro muy bien con el tema de la luminosidad de los LED, luego lo hablamos. Y también tiene por aquí atrás el botón para emparejar y por aquí, por esta parte, tiene el chip U1, que es lo que ocasiona que podamos cargarlo con el Apple Watch. Con el Apple Watch, no, con el cargador del Apple Watch, ¿de acuerdo? Y con puertos MagSafe. Así que tenemos esa posibilidad. En los AirPods 1 podríamos cargarlo inalámbricamente, pero no a través de el puerto, digamos, de carga de los nuevos iPhone. Y, por ejemplo, también con el cargador del Apple Watch. Os estaré dejando alguna imagen para que veáis que así lo he cargado. Pero que tengáis en cuenta, luego hablaremos que la carga inalámbrica es muchísimo más lenta. Lo que he dicho, se puede encontrar desde la aplicación de buscar nuestro iPhone, etc. Y el estuche, pues si lo perdemos puede sonar para encontrarlo. Así que no vamos a tener ningún tipo de problema. En cuanto a los dispositivos compatibles, ya os digo, ahora estoy hablando un poco de especificaciones, luego vamos a la experiencia. Los dispositivos compatibles es a partir del el iPhone 6S en adelante, los Mac a finales de 2012 en adelante, el iPod Touch de sexta generación, el iPad de quinta generación en adelante, luego Apple TV y con Android y con Windows. Con Windows funciona extremadamente mal y con Android funciona, lo he probado por conectarlo y bueno, la calidad no es la misma que tenemos con un iPhone, ¿de acuerdo? Hay que tenerlo en cuenta. Si tienes un Android, no te compres unos AirPods Pro 2. Bien, vamos a hablar ahora sí, una vez hablado de las especificaciones, ¿vale? De mi experiencia con él, calidad de sonido, cancelación de ruido, carga, llamadas, etc. Vamos a empezar por el sonido y la calidad. Tiene el códec AAC y yo lo he escuchado con Apple Music por esos 6 meses que regalan. También lo he probado con Spotify y se nota nada. Si Apple Music se escucha de 9, pues Spotify se escucha de 8,75. Hay una leve mejora de la calidad por la tecnología de Dolby Atmos que soporta Apple Music. Hay que tenerlo esto en cuenta. Otras posibilidades de audio, tenemos varios modos de sonido. En Apple Music os estaré dejando alguna captura de pantalla con el iPhone. Tenemos el modo desactivado, el modo fijo y el modo estéreo que te sigue la música allá donde vayas, ¿no? Esto quiere decir que tú te pones los auriculares y que dependiendo del movimiento de cabeza que hayas, vas a notar una sensación como que el movimiento viene de aquella parte, de aquella o de aquella, en función de dónde te muevas. Al final esto yo lo acabé desactivando porque te acabas un poco loco y al final lo dejo o en fijo o directamente lo desactivo y lo escucho normalmente. Vale, ¿y cómo es la calidad de sonido? ¿Qué nota le pongo a la calidad de sonido? Bien, el sonido tiene unos graves bastante buenos, bastante ricos, los medios y los agudos son bastante buenos también, pero sobre todo abundan por tener bastantes graves, ¿de acuerdo? En ese sentido me recuerda mucho, pues, por ejemplo, a los graves que tiene unos FreeBuds Pro. Pero, por ejemplo, ya os digo, no quiero comparar mucho, pero para que os hagáis una idea, por ejemplo, en música clásica, se nota que estos auriculares, por ejemplo, no son para música clásica. Sí que es verdad que son muy equilibrados para todo tipo de sonidos, para todo tipo de música, y cabe destacar que yo no soy un experto en audio, pero se nota que, por ejemplo, en música clásica
Por ejemplo, los Jabra Elite 5 que yo tengo y que tenéis unboxing y review en mi canal y comparativa, y que haré comparativa con esto también. En música clásica los Jabra supera a estos AirPods Pro 2. Luego, en otro tipo de música, estos auriculares son espectaculares. En pop, en rock, en rap, en trap, en jazz, en soul, lo que quieras, en salsa, en todo lo que quieras echarle a estos auriculares, tienen un equilibrio de sonido en todos muy muy bueno, un sonido rotundo, fuerte, espectacular, la verdad. En cuanto al sonido, tendría que darle un 8,75, 9. Supera a los FreeBuds Pro y supera a los Jabra en la mayoría de situaciones, ¿de acuerdo? De hecho, me recordó mucho el sonido a unos auriculares de diadema, porque, bueno, increíble el sonido, de verdad, bastante logrado en toda la frecuencia y en la mayoría de músicas, ¿no? Aunque, como digo, en la clásica, por ejemplo, se nota, pues, que se nota mejor en, por ejemplo, los Jabra Elite 5. En cuanto a la comparación con los AirPods Pro 1, no los tuve, pero según me han comentado algunos compañeros de YouTube, me dicen que los AirPods Pro 1 son prácticamente los mismos que los AirPods Pro 2, pero que los AirPods Pro 2 tiene una mayor separación de las frecuencias. Por ejemplo, cuando estamos en acústico y pasamos a, por ejemplo, digamos, instrumental y pasamos a voz. Esa diferenciación la hace mejor el sonido, como que diferencia mejor las frecuencias, y a lo mejor los AirPods Pro 1 era un pelín más apelotonado todo, ¿no? Que eso es lo que distingue a un buen auricular de otro, la nitidez del sonido y la nitidez y la diferenciación de las frecuencias. Estos auriculares lo cumple eso a la perfección. Yo diría que en sonido 8,75-9 no creo que defraude a nadie. Espectacular. En cuanto a la cantidad de volumen que tiene, es abrumador. Tengo que llevar el sonido puesto en un 60, 65, 70 como mucho. Cuando lo subo a 75, 80 ya me duele de la potencia que tiene, ¿vale? Hay que destacar también que esa potencia máxima de sonido es totalmente, o sea, lo percibimos sobre todo en el sonido que estamos reproduciendo sin el modo estéreo, porque con el modo estéreo y con el modo de fijo o estéreo, os lo estaré dejando algunas capturas de pantalla, se escucha bastante más bajito porque tiene que graduar la calidad, ¿vale? Entonces vamos a sacar el máximo volumen si desactivamos las opciones de sonido de modo estéreo y lo dejamos off, desactivado. Bien, vamos a pasar ahora a la cancelación de ruido. No me quiero enrollar mucho en esto. La cancelación de ruido es la mejor cancelación de ruido que yo he probado en unos auriculares de este tipo, ¿vale? Superando los Jabra, superando los FreeBuds, superando a... están muy a la par, guardando, por supuesto, la distancia, pero cancelación de ruido de los Sony WH-1000 y XM4. Por supuesto, si los Sony cancelaban un 9, o sea, un 90%, estos cancelarán un 85%. Se acerca peligrosamente a esos auriculares y es que por precio los supera. Por tanto, ojo, cuidado. No creo que haya ningún auricular que supere en cancelación a estos auriculares, a excepción quizás de los Bose Quiet Comfort Noise Cancelling. Puede ser algún Bose de 300-400 euros de este tipo de auricular, pero en general no creo que haya mejor cancelación de ruido. Es simplemente un espectáculo. Eso sí, cancela los ladridos de los perros. Cancela los motores de los coches, cancela el sonido de la voz aguda, no lo cancela, pero es que eso no lo cancela nada. Es que, físicamente es imposible cancelar el sonido de un motor, el ladrido de un perro o el sonido agudo, por ejemplo, de la voz de un niño o de un adulto. Es imposible. Pero todo lo demás lo cancela a la perfección y tenéis que tener cuidado, porque a mí me ha ocurrido de ir por la calle y mirar dónde estamos, porque da la sensación de estar solo, casi como en una película de ciencia ficción, y tienes que tener cuidado porque los coches vienen y tú no te enteras de nada. Por tanto, en cancelación de ruido tiene un 9,5 prácticamente. Si en sonido tenía un 8,65, en cancelación tiene un 9, 9,25. De hecho, es mejor en cancelación que en calidad de sonido. Eso hay que tenerlo en cuenta. Aunque en sonido, como digo, espectacular también. El modo ambiente, también el mejor que he probado en unos auriculares. No tiene sentido el modo ambiente. Me atrevería a decir que el modo ambiente tiene un 10.
la cancelación de ruido tiene un 9 y la calidad de sonido un 8,75. Esa es la nota que le doy a los tres apartados para mí más importantes de unos auriculares. El sonido ambiente, no me voy a enrollar, no tiene ningún tipo de sentido como logra Apple que prácticamente llevemos los auriculares, pero parece que no lo llevemos puesto, ¿de acuerdo? Escuchando todo lo de fuera. Amplifica todo y parece que no lo llevemos puesto. Es impresionante, sin palabras. En cuanto a las llamadas, ¿cómo se escucha? Bueno, pues a mí me han escuchado muy bien. Hay una una leve mejoría respecto a los AirPods Pro 1, pero sigue sin ser los mejores auriculares para llamar. Ahora bien, para llamadas, ¿qué nota le pongo? Pues a mí me han comentado que me han escuchado muy bien y yo he escuchado muy bien. No sé, habrá que ponerle en llamada un 7,5, 8, ¿no? Algo que se me ha olvidado totalmente de comentar, y bueno, creo que así creo que se está recogiendo el audio ahora mismo de los AirPods. Creo que se me ha olvidado de comentar que los auriculares tienen algunas interacciones para cuando estamos con la música. Es decir, si para cambiar de modo ambiente a modo off y a cancelación de ruido debemos de dejar pulsado y escucharemos un sonido que nos indicará que hemos cambiado de modo, aunque no tenemos ninguna voz que nos lo indica. O también podemos invocar a Siri, eso se puede configurar desde la aplicación. También podemos con un toque para la canción, 2 toques pasar a la siguiente y 3 toques pasar a la anterior que habíamos escuchado. Y también podemos subir y bajar el volumen haciendo este gesto aquí en el auricular, cosa que no ocurría en los AirPods Pro de primera generación, y esto es una de las mejoras que ha incluido Apple en esta segunda generación de los AirPods Pro. Así que creo que se me olvidaba eso y he hecho este clip al final del vídeo para comentarlo, pero bueno, vamos a seguir con la review porque esto era importante y se me olvidaba de comentarlo, ¿no? No creo que haga falta de mostrarlo, pues simplemente cuando ponemos música podemos hacer ciertas interacciones con los auriculares, aunque tengo que comentar que la solución, por ejemplo, de los Abra Elite 5 de pulsar directamente en el botón es más cómodo que tener que apretar. ¿Por qué digo esto? Pues porque llegará a veces que tenemos las manos sucias de comida o las manos, yo qué sé, sucias, ¿no? O húmedas, y entonces tener que tocar el auricular es bastante desagradable, aunque tiene certificación IPX4 contra el agua, pero más que contra el agua, contra el sudor. Entonces, tiene interacciones, pero que con las manos sucias os va a obligar a apretar el auricular y quizá a mancharlos de suciedad, y por tanto, pues eso debéis de conocerlo. Bien, en cuanto a la carga, batería, duración, vale, la carga es el peor apartado que tienen estos auriculares, no la batería, sino la carga. ¿Por qué? Pues porque yo no me aclaro con estos LEDs que tiene aquí un LED, pero bueno, ahora está en verde porque se supone que tiene bastante carga, la caja y esto. No es intuitivo el tema de los LEDs, no es nada intuitivo, además, cuando pasa ciertos segundos se apaga, incluso cuando está cargando. A mí me gustaría que Apple hubiera dejado, por ejemplo, el color naranja cuando esté cargándose. Cosa que no ocurre, cosa que cuando lo ponemos a cargar se enciende el LED 8 segundos y se vuelve a apagar, y entonces no sabemos cuándo se ha cargado 100%. ¿Cómo lo sabemos? Pues entrando a nuestro iPhone, y entrando en el widget de batería y vemos ahí, o en los ajustes de Bluetooth para ver qué porcentaje tiene y ver si se ha cargado ya completamente. Para mí lo ideal y lo que hace todas las marcas, y esto para mí es un punto negativo, para mí lo ideal es que al cargarlo esto se quede siempre en ámbar hasta que se ponga en verde indicando que ya se ha cargado, cosa que no ocurre. Supongo que para ahorrar batería. Bien, esto en cuanto a la carga. También, como he dicho, tiene cargas MagSafe y tiene cargas con cargadores inalámbricos, ¿de acuerdo? Y yo lo cargo con el cargador del Apple Watch, aunque tarda, eso sí, tarda 3 horas con el cargador del Apple Watch, con Lightning carga bastante más rápido, ¿vale? En torno a la mitad, 1 hora y media con Lightning, 3 horas con batería inalámbrica. Bien, eso en cuanto a la carga en general. Luego, cuando los ponemos aquí en la caja, pues ningún tipo de problema, lo pones y empezará a cargar. Algunas de las cosas que siempre comentáis. Oye, Juanmi, el auricular izquierdo se descarga antes que el derecho. Es totalmente normal, ocurre en todos los auriculares. Es normal
siempre que haya una diferencia de un 4 o 5%, 7 o 8 como máximo. Si ya hay una diferencia de, por ejemplo, un 20% en uno y un 50% en otro, pues eso está mal y habrá que llevarlo a la garantía de Apple. Pero por lo demás es totalmente normal. Bien, ¿cuánto me ha durado a mí? No lo he conseguido agotar en un día completo porque yo cuando voy a entrenar, bueno, os voy a dejar, no tengo capturas de pantalla, pero os intentaré estar dejando. Si no, pues os vais a tener que fiar de mi palabra. Me fui a entrenar al gimnasio el otro día a las 9:50 de la mañana y tenía un 100%. Y cuando regresé a casa eran las 12:50, es decir, pasaron 9, 10, 11, 12, pasaron 3 horas, tenía un 50%. Y estuve alternando entre modo off, modo cancelación de ruido y de sonido ambiente. Por lo tanto, en teoría va a durar unas 5, 6 horas aproximadamente, ¿vale? Así que la batería ha mejorado sustancialmente y en cuanto a los competidores más directos se pone casi en el podio. Se le ha criticado mucho en otras reviews en YouTube y en páginas web que he visto de otros auriculares, pero yo no creo que esté justificada esta crítica porque la mayoría de auriculares de esta gama duran 4 horas, 5 como mucho, y estos lo vamos a conseguir estirar hasta las 6 horas, incluso con cancelación. Bueno, quizá con cancelación 5 horas, ¿no? Y también dependerá del volumen, porque no es lo mismo escuchar un podcast, que es voz, que escuchar pues música trap, que tiene un montón de instrumentos detrás, gastará más batería. Pero como digo, en general, yo lo usé para el otro día, hice un uso mixto de todo. Escuché podcast, escuché música, escuché el sonido sin nada activado, lo escuché con cancelación, escuché con modo ambiente. Con ese uso mixto, en 3 horas, me quedaba todavía un 50%. Por tanto, yo estimo que unas 5 horas me puede durar perfectamente. Otra cosa bastante agradable es que tras 3 horas puestas en la oreja no lo notas y no hay ningún tipo de incomodidad, no duele y es bastante agradable en la oreja. Sí que es verdad que se han quejado mucha gente de que el diseño no es el mejor. Bueno, aquí está la caja. Se han quejado muchas personas de que el diseño sinceramente no es el mejor, pero bueno, esto ya dependerá de gustos, pero desde luego, aunque no sean los más bonitos, sí que son bastante cómodos y uno de los más cómodos que yo he probado. Creo que no se me olvida nada más en cuanto a detalles que comentar. Al final son unos auriculares y aunque mis reviews siempre se van bastante tarde porque me enrollo y me gusta comentar todo al detalle, pues creo que no se me ha olvidado nada más. Ahora lo que quiero comentar es el precio y la recomendación final y lo mejor y lo peor. Bueno, pues vamos a hablar antes de lo mejor. Lo mejor, cancelación de ruido, sonido ambiente y para mí, comodidad y batería. Luego, lo peor, la información de la carga de las luces LED, que a veces Apple Music tarda en poner la canción, aunque esto no es problema de los auriculares, sino de Apple Music en general, y a veces hay alguna interferencia cuando pasas de canción, hay como un... ¿Vale? Cierta interferencia, cosa que no me ocurre con otros auriculares, incluso con Apple Music. Con este me ha ocurrido, no sé si le hace falta alguna actualización. Ya os digo, esto me ha pasado muy pocas veces, quizá en las 3 horas de ayer que lo usé y en días anteriores que lo usé menos tiempo, me ocurrió, yo sé, en 1 hora una vez. Es una leve interferencia entre canción y canción, aunque yo creo que lo achaco a Apple Music y a que se tiene que actualizar el software. Y otra cosa peor es que, por ejemplo, no tiene ecualizador, ¿de acuerdo? No he puesto la calidad de sonido en lo mejor. Me estaréis preguntando por qué. He puesto en lo mejor la batería, la comodidad, sonido ambiente y cancelación de ruido. Porque esto es de 10, de sobresaliente. No lo he puesto en lo mejor porque la calidad de sonido no llega al 9, es un 8,75, ¿de acuerdo? No es el mejor auricular de calidad de sonido máxima, aunque ya os digo, es top, pero no llega, por ejemplo, a algunos auriculares, sobre todo en ciertos géneros de música. Pero, ya os digo, sobresaliente y no creo que haya mejores. Sobre todo en general, ¿vale? En cómputo global no creo que haya mejores para escuchar de todo, muy polivalentes. Esa es la palabra del sonido de los AirPods Pro 2, polivalente, sirve para todo. ¿Sirve para estudiar en bibliotecas y cansa el sonido? Sí, pero es que por 300 euros a lo mejor no te merece la pena comprarte solamente para eso, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hablar justo de esto, ¿no? Del precio y la recomendación final. El precio oficial son 299 euros. Yo no me lo compraría jamás, nunca,
nunca jamás no te lo compres por 299 euros, a no ser que tengas bastante dinero y no te importe gastarlo. ¿Por qué digo esto? Porque yo lo conseguí en muy buena oferta y por eso fue que lo compré. Si no, yo no me hubiera gastado ese dinero. Jamás. No. Me parece un abuso del dinero y creo que, por ejemplo, ya lo compararé, pero es que teniendo los FreeBuds Pro 2, teniendo los Sony WF 1000 XM4, es que superan a estos en algunos apartados, como en la calidad de sonido. Y en cancelación de ruido, los Sony están muy a la par que estos, según me han comentado, aunque no los he probado. Los FreeBuds Pro, quizás los FreeBuds Pro 2, este es un escalón pequeño por debajo, muy por debajo, pero es que son 120 euros menos, porque los FreeBuds Pro 2 son 180 euros, esos son 299. Si lo veis por una oferta de 200, 250 euros, cosa que es difícil, pues entonces es los mejores auriculares del mercado por ese precio. Por 300 euros me parece una locura. Y sobre todo, ¿para quién lo recomiendo? Pues para personas que tengan a partir de un iPhone 10 en adelante, un iPhone 11 o 12, porque un iPhone 8 que el año que viene se queda sin el nuevo iOS, yo sinceramente esos 300 euros lo ahorraría para comprar un nuevo iPhone o otro móvil, pero no me lo gastaría en unos auriculares, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también, si tenéis Android, que me lo preguntáis mucho, no te compres estos AirPods Pro 2 si tienes Android. No, cómprate los FreeBuds Pro 2, por ejemplo, o los Abra Elite 5, podéis verlo en mi canal, review de estos auriculares que he dicho. Creo que no se me olvida nada más. En próximos vídeos voy a traer una comparativa completa. Pensé en hacerla independientemente, pero voy a hacer una comparativa de los tres a la vez, de los AirPods Pro 2, de los FreeBuds Pro y de los Abra Elite 5, ¿de acuerdo? Para ver, pues, qué diferencia hay. Pero lo que más me ha gustado de estos auriculares, ya para terminar, aunque ya lo he comentado, y lo que más me ha sorprendido de verdad, y es una ventaja de Apple, es que puedo pasar de escuchar, por ejemplo, estoy en mi Mac, me voy al iPad y directamente el auricular reconoce que me he movido a otro dispositivo y activa el audio donde esté. O lo mismo con el iPhone o lo mismo con el Apple Watch. Eso es una de las cosas mejores de Apple, esa interacción. Eso me ha gustado mucho. Luego la ergonomía me ha encantado y la cancelación y el sonido ambiente, sin palabras. No puedo demostrarlo, debéis probarlo porque esto es un vídeo, ¿no? Así que nada, me parecen unos auriculares bastante buenos, a la altura. Me parece que la actualización, la gente lo ha criticado mucho. A mí la actualización respecto a los Pro 1 me parece que está justificada porque el precio es el mismo. Bueno, no sé si los AirPods Pro 1 valían 279, pero bueno, por 30 euros más después de 3 años, creo que la actualización, la mejor cancelación de ruido, el sonido ambiente espectacular, el tema de encontrarlo en la aplicación del iPhone y otros muchos detalles que tiene, que ahora mismo se me olvida, como la carga inalámbrica con MagSafe, pues hacen meritorio de estos auriculares, pero quizá no por 299 euros y sí por, si lo encontráis en una oferta un poco más barato, será la mejor opción. Si no, como digo, hay otros auriculares en el mercado casi igual de buenos como FreeBuds, Jabra, Sony, etc. Pero si eres muy fan de Apple, tienes todo, no te importa gastártelo, incluso lo ves por alguna oferta y quieres lo mejor de lo mejor prácticamente del mercado, cómprate estos auriculares. En cuanto al top, estos auriculares están de su rango de precio en el top, de comillas, están en el top, yo diría no top 1 a lo mejor, porque no lo sé, eso es muy subjetivo, pero en el top 3 está sin duda alguna. O sea, no hay mejor cosa en el mercado, ¿no? Así que nada, no me enrollo más y si me he olvidado de comentar algo, aunque siempre procuro de comentar todo a la perfección, me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios que lo intentaré responder. Os invito por favor a que le deis a un like y que os suscribáis porque me ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.